Hoy es 28 de enero y es día de Santo Tomás de Aquino. Y para este episodio tengo de invitado a Mauricio Narváez. Y bueno, él nos va a platicar de este santo. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Mariel, por la invitación. Es un placer estar contigo. Y bueno, pues es una maravilla poder hablar de Santo Tomás de Aquino. Se puede decir mucho, mucho, mucho de él y muy poco al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos pocos datos. Hay que remontar casi 800 años para encontrar a este gran doctor de la Iglesia. Pero al mismo tiempo se puede decir mucho porque escribió tanto que en realidad si leemos que él escribió y los comentarios que durante 800 años ha suscitado, bueno, pues no terminamos de leer en toda nuestra vida. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, primero, es verdad, porque yo tengo un contacto, un interés por Santo Tomás de Aquino. Bueno, hice mi tesis de doctorado en la Universidad de Lovaina sobre Santo Tomás de Aquino. Una tesis sobre cómo interpreta él los textos bíblicos, los textos aristotélicos. Y de ahí, bueno, entonces fueron un año en Roma a estudiar sus manuscritos, y luego 7 años en Lovaina a hacer mi doctorado. Entonces, bueno, el acercamiento ha sido largo, es un gran amigo, de alguna manera, pero bueno, no hablemos ahora de mí, hablemos ahora de él. Primer dato interesante, entonces vamos a ir al mundo medieval. 1225, nace entre 1224 y 1225, no tenemos una fecha exacta, precisa, pero sí estamos hablando entonces de Italia, cerca de Nápoles, en Roca Seca, y a los 5 años es enviado a los benedictinos, al convento de los benedictinos. 5 años es muy pequeño. Bueno, era una costumbre en la época, en las grandes familias, dejar o dar un niño a las órdenes religiosas como un gesto de gratitud y al mismo tiempo porque en aquella época el universo, las órdenes religiosas, particularmente benedictinas, tenían mucha influencia en la región. Entonces es una familia rica que deja al niño de 5 años, a Tomasito, con los benedictinos de Roca Seca, de Monte Cassino. Es una colina muy bonita que se encuentra en Italia, y es triste que este monasterio fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, pero se ha reconstruido. Pero bueno, ahí permaneció de los 5 a los 14 años. A los 14 años se va continúa sus estudios en Nápoles. Estamos hablando de un siglo precioso, Mariel, porque es el siglo del nacimiento de las universidades en el mundo. La universidad es una invención occidental y las primeras universidades las encontramos en el siglo XIII. Bueno, él está en la nueva Universidad de Nápoles y estudia de los 14 a los 19 años, y a los 19 años decide entrar en la orden recientemente fundada de los dominicos. ¡Oh! Muy mal, muy mal. Muy mal porque en la familia, en sus padres, que eran gente de influencia en la región, querían que fuera el benedictino y no dominico. ¿Por qué? Porque los benedictinos tenían mucha influencia, eran muy ricos y tenían mucha influencia en la región, mientras que los dominicos predicaban la pobreza y la predicación, y eran una orden poco reconocida, lo que se llaman las órdenes menores. Bueno, pero él quiere ir con estos dominicos, o sea, dejar todo lo que podría ser el confort, la comodidad, y continuar su vida con los dominicos y consagrarse a la vida religiosa y al estudio con ellos. La familia no está contenta y lo que va a hacer es, los hermanos van a tomarlo, llevárselo forzado a su casa, a Roca Seca, y encerrarlo en una torre. Casi como un prisionero de la familia, puesto que no querían que fuera dominico. Después de un tiempo se dieron cuenta que era imposible y lo dejaron volver a los conventos dominicos. Y ahí va a pasar todo el resto de su vida. Y sigue la vida de Tomás de Aquino. Es muy fácil de contar porque toda su vida es una vida de estudio consagrada al estudio y a la escritura y a la enseñanza. Es por eso que es el patrón de las universidades. Y por ejemplo, en lugares como Roma, en la Gregoriana y demás, es un día festivo, puesto que es el patrón de todas las universidades y de las escuelas católicas. Pero bueno, ¿qué pasa con él? Él comienza entonces en Nápoles, después se va a París, y a la Universidad de París estudia con Alberto Magno, el gran San Alberto Magno. Aprende muchísimo de él, que es alguien que te interesa mucho en comentar Aristóteles. Aristóteles en la época era algo muy, muy novedoso.
Él va a... ¿Por qué? Porque se habían perdido los escritos de Aristóteles durante 1000 años y había que comentarlos. Comentar en una época en la que Aristóteles era considerado como algo pagano que podría producir daño a la fe cristiana. Bueno, pues Alberto Magno se pone a estudiarlo y Tomás de Aquino lo hace con él. Va a comentar casi la totalidad de la obra de Aristóteles. Y comienza ahí su aprendizaje. Pero no solamente comenta la totalidad o casi la totalidad de la obra de Aristóteles, también hace comentarios bíblicos. Comienza a la edad de los 20 años a hacer comentarios bíblicos. Alberto Magno, primero en París, está 3 años, y después se lo lleva a Colonia, a Alemania. Sigue siendo discípulo de Alberto Magno, y ahí va a continuar su trabajo de lectura atenta de la obra de Aristóteles y lectura atenta de los textos bíblicos. Por ejemplo, tenemos un maravilloso comentario de Isaías. Después vuelve a París, pero ya como profesor, como pequeño profesor asistente. Y estamos en 1256, 1256, Mariel. Esto parece un poco aburrido, pero es muy importante, porque va a ser ahí va a tener un papel importantísimo. Los dominicos franciscanos no eran bien vistos de la Universidad de París, una de las primeras universidades del mundo, puesto que eran estas nuevas órdenes religiosas muy diferentes a toda la tradición, y entonces se disputaban por puestos como profesores a estas dos órdenes. Se consigue con mucha dificultad un puesto, y lo obtiene Tomás de Aquino. Y ahí va a continuar su trabajo de comentador. Y comienza en esa época, era durante 4 años, comentaba un libro que era La sentencia de Pedro Lombardo. Eran 4 años. Comentar era la manera de aprender y de enseñar. Comentar 4 volúmenes de preguntas teológicas y filosóficas, donde cada estudiante tenía que retomar lo que ya se había comentado sobre esas preguntas y hacer su propio comentario. Era un trabajo muy exigente, pero muy duro y no siempre muy estructurado. Es ahí donde Tomás de Aquino dice: hay que hacer otro libro más estructurado, porque de las sentencias de Pedro Lombardo es muy largo, tedioso. Comienza un trabajo tremendo. Hace la Suma Teológica, es una obra enorme, en donde podemos decir que es una obra sistemática que comprende la totalidad de cuestiones teológicas y filosóficas vistas desde un punto de vista del creyente, todas estas cuestiones de la época, de manera sintética, María, y de manera terriblemente estructurada. Nosotros no podríamos leerlo. Fácilmente nos aburriríamos, pero sí aprenderíamos muchísimo de él. Y en la época, ¿cómo se estudiaba? Bueno, se estudiaba en la universidad. A unos alumnos se decían: bueno, tenemos una tesis. Dios es creador del universo. Muy bien. Vamos a poner a 3 alumnos que se opongan a esta tesis, y a otros 3 que argumenten en favor de esta tesis. Cada alumno tenía que argumentar, los 3 encargados de argumentar en contra tenían que argumentar con fuentes, con citaciones, y después los otros. Después de este doble ejercicio de 2 posiciones, el profesor concluía lo que se llama la determinatio, concluía dando su punto de vista. Entonces, toda la Suma Teológica está construida con esto: una tesis, 2 puntos de vista opuestos, y luego la conclusión. Es un trabajo enorme, gigantesco, pero que ha alimentado la fe y la vida cristiana durante 800 años. Otra cosa muy bonita de él es que es alguien que ama tanto la verdad, que quiere tomar el máximo número de fuentes para pensar. Entonces, en la época se estudiaba muy poco a los padres griegos, los padres de la iglesia griega, solamente a los latinos. Hace 4 volúmenes de comentarios de los evangelios, únicamente tomando citaciones de todos los padres de la iglesia griegos, que no se habían incorporado al mundo latino. Entonces, de cada evangelio va a comentar versículo por versículo, tomando citas de los comentarios que los padres de la iglesia han hecho de esos versículos. Y así hace una obra maravillosa de citaciones que le van a servir como fuente para después utilizarla en la Suma Teológica, que podríamos decir que para nosotros creyentes va a ser una referencia cuando queramos pensar la fe. Entonces, ¿quién es este santo? Es alguien que ha hecho de la razón una razón de fe. De hecho, ha puesto la razón al servicio de la fe, y ha dado
nos ha dado a todos la confianza de decir, la razón puede decir algo sobre lo que creemos. No tenemos que creer ojos cerrados, algo se puede pensar. Personalmente, puedo decir que una noción fundamental de Santo Tomás de Aquino es la noción de creación. Dios ha creado. Nosotros somos sus criaturas. ¿Qué significa esto? Ha hecho algo diferente de él mismo. Es la criatura. Estas criaturas tienen un valor propio que Dios les ha dado. Luego, toda criatura que tenemos, todas las criaturas que nosotros somos, valen por sí mismas. Porque Dios ha creado algo diferente de él mismo, lo ha creado bueno, y toda la creación, que es otra cosa que Dios, vale por sí misma y nos permite volver a Dios por la fe, pero también amar a cada criatura por ella misma. Esta noción de creación está muy bien descrita, y entonces si queréis, si alguien quiere ir más lejos en la comprensión de Tomás de Aquino, les recomiendo el libro del escritor inglés Chesterton, Santo Tomás de Aquino. Una maravilla que podéis encontrar en español sobre Santo Tomás de Aquino. Otro punto, el último punto, y con esto termino, es las famosas pruebas de la existencia de Dios. Pensamos que creer en Dios es algo de fe, pero con queremos razones, no las tenemos. Él trabaja, sobre todo los tomistas, a todos los comentadores de Tomás de Aquino, trabajaron en las famosas pruebas de la existencia de Dios. Después fueron despreciadas por filósofos como Kant y demás, pero en una reflexión de filósofos tomistas contemporáneos, vemos la consistencia de esas pruebas de la existencia de Dios. No van a convencer al no creyente. Para creer hay que querer creer. Pero para quien esté abierto a la razón, una razón de fe, las pruebas, al creyente lo alimenta. Al no creyente, pero abierto, dispuesto a creer, esto realmente abre las puertas hacia la fe. Yo la verdad era muy ignorante sobre, bueno, soy todavía, yo creo, muy ignorante de Santo Tomás. Y bueno, tal vez para concluir, quisiera saber a ti por qué te gusta tanto, o por qué tu tesis fue sobre él. ¿Qué te atrae de él que tal vez no de algún otro santo? ¿O qué tiene Santo Tomás de Aquino de especial para ti? Muchas gracias, Mariela. Bueno, cuando yo tenía 7 años estaba yo con mis primos. Mis primos eran mucho mayores que yo, tenían 10, 15 años más, eran más grandes que yo, y ellos hablaban, uno de ellos hablaba de Santo Tomás. Le encantaba el pensamiento, le encantaba la filosofía, y decían, tienes que, si queremos reflexionar, tenemos que pensar en las pruebas de la existencia de Dios, Santo Tomás. Y entonces, en ese momento, a los 7 años, dije, tengo que ser filósofo y tengo que estudiar a Santo Tomás. Y nació ese deseo de estudiar por él mismo, y a lo largo de los años, entonces puedo decirte que bueno, la sorpresa fue mucho mayor de la que yo podría haberme esperado a los 7 años. Es un pensamiento sólido, exigente, que puede responder al más exigente. Y bueno, pues no sé si quisieras dar como algún mensaje a nosotros o algún consejo sobre cómo podría alguien que no es filósofo y no es alguien tan docto, cómo podríamos conocer un poquito o adentrarnos al pensamiento de este santo para una persona promedio como yo. Bueno, este librito que te recomiendo es Santo Tomás de Aquino de Chesterton, que yo veo que se encuentra en documento PDF, vale la pena leerlo, es muy ameno y llega al fondo de la espiritualidad del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Quien quiera ir un poquito más lejos, hay una introducción y vi que existe en español, hecha por un dominico francés, el Jean-Pierre Torel, que te lo puedo compartir, dice Iniciación a Santo Tomás de Aquino. Es un libro donde va a contar toda la vida de Tomás de Aquino, no solamente su vida personal, sino también todo su proceso de escritura. Y yo creo que estos 2 libritos podrían ser una gran referencia. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, porque creo que siempre hablar de un santo nos da una perspectiva diferente de Dios. En este caso creo que es en la búsqueda de la razón, en la búsqueda o en esta sed de conocerlo, y pues para poder amarlo más, porque nadie ama lo que no conoce, y creo que eso nos aporta mucho Santo Tomás. Absolutamente. Muchísimas gracias, Mariel. Muchas gracias por invitarme, y bueno, nos veremos en otra ocasión. Claro que sí.
Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros.